¿Qué tal? Un saludo a la audiencia de este podcast. Un saludo para Carlos y Gustavo, bienvenido a la mesa. Muchas gracias. Bien, Buenas tardes. bien, pues la semana fue una semana movida, intensa, con temas y hechos que tienen como varios niveles, ¿no? El nivel local, el nivel electoral y este conflicto también internacional que ha marcado la crisis diplomática con el Ecuador. Pero, pues comencemos por el orden, ¿no? Que me parece que lo marca, en este caso, el primer debate entre las candidatas y el candidato a la presidencia. En ese sentido, digo, ya se ha hablado mucho de estos fallos en la producción del Instituto Nacional Electoral, pero sobre todo del formato que siguió el debate y que justo o paradójicamente pues no permitió un debate como tal. Las preguntas me parecieron muy rebuscadas, por mucho que hayan sido eh, elaboradas a partir de inquietudes públicas, pero a final de cuentas fue un debate acartonado sin que se movieran demasiado las emociones, más allá de los entusiastas que pueda tener cada candidata o el candidato. Pero, pues, ¿cuáles son sus lecturas? Gustavo, te estrenamos en la mesa y te estrenamos con la primera intervención. Gracias, Nacho. Mira, pues yo dividiría mi opinión en dos partes. En principio, hablar como tú lo comentaste ahorita en la introducción, acerca del papel de la autoridad electoral, de la definición de este formato, que me parece a mí que fue una de las razones principales de lo que observamos este domingo. Ya entraremos a platicar del desempeño de cada uno de las candidatas y del candidato, pero en principio te decía, el formato me parece que no permitió el intercambio realmente de lo que debe de ser un debate, el contraste de las ideas, pero no solamente de las ideas, sino el contraste de las personalidades, que pueda haber ataques, que pueda haber reacciones a estos ataques y que el ciudadano, el quien estamos observando el debate, tuviéramos la oportunidad de evaluar cómo reaccionan las candidatas y el candidato, las personas que están pretendiendo llegar a pues en este caso a la presidencia de la República, ver cómo reaccionan en estas circunstancias en donde se les señala de actos de corrupción o de cualquier otra situación. El formato no lo permitió. Y tú lo decías bien, las preguntas, aun y cuando fueron seleccionadas, muchas de ellas de un cúmulo de preguntas que mandó la ciudadanía de las diferentes regiones del país, me pareció que fueron muchos los temas, fueron muchas las preguntas, lo cual ocasionó que el tiempo se agotara muy rápido y que no pudieran profundizar en cada uno de los temas y esto me parece que fue lo que marcó el debate. Además de lo que ya observamos todos y ya también muy comentado acerca de estos errores o fallas que hubo en el cronómetro en donde en algún momento cuando corría el tiempo de Xóchitl en este caso, también avanzaba el reloj de Claudia Sheinbaum. Entonces, me parece que sí, el formato desafortunadamente dejó mucho que desear. Y mira, esto es desafortunado porque desde 1994 que se inició con este ejercicio de debates, se ha ido evolucionando y se ha ido avanzando poco a poco hasta llegar, me parece a mí, en los últimos debates organizados por la anterior conformación del INE, a formatos realmente muy interesantes en donde sí podíamos ver esto que te comento de las personalidades y las respuestas y el cómo reaccionaban cada uno de los participantes en la contienda electoral. Me parece que esto es un retroceso, que lo que se definió en el seno del Consejo y a propuesta de la Comisión de Debates es un retroceso porque, mira, recordemos, Nacho Carlos, que los partidos políticos, que los candidatos y candidatas van a pretender siempre un formato más acartonado, un formato que les facilite y que no pongan en riesgo, sobre todo quien va en primer lugar,
que no ponga en riesgo esta posición que tiene, no arriesgarse a dar una declaración o tener una respuesta que no le favorezca y que le pueda restar puntos. Entonces, pues creo que en esta ocasión tuvimos la complacencia de la autoridad electoral y lo que vimos fue pues un debate para mí representa un retroceso en cuanto al formato. Bueno, si lo comparamos, por ejemplo, con el debate de 2018, aquel en donde López Obrador se cuidaba de la cartera, porque tenía a un lado a Ricardo, ¿no? Del Riquín Canallín, del Bronco Mochamanos, ¿no? Al menos era más divertido, ¿no? Sí. Bueno, desde el momento en que los atornillan en una silla que les resta movilidad, donde hay una ventana promedio de 1 minuto o 30 segundos, pues se gastaba casi la mitad o más el tiempo, por ejemplo, Gálvez en fincar su crítica o en iniciar su crítica hacia Claudia Sheinbaum, que en exponer o en responder a las preguntas que se estaban planteando o a los temas que se tenían que desarrollar. No es su culpa, es un culpa del formato y también de cómo se disponen las figuras de cada uno en torno al escenario que se decidió montar, ¿no? Pero, ¿qué más viste en este primer debate, Carlos? Pues mira, yo coincido mucho con lo que ya dijo Gustavo, con lo que has comentado tú. Si hubiera que ponerle un adjetivo al primer debate presidencial del domingo anterior, pues ese sería desastre, me parece, o un desperdicio de tiempo. Creo que estuvo mal la producción, estuvo mal la escenografía, estuvieron mal los candidatos, estuvieron mal hasta los moderadores, que se supone que son profesionales de ese trabajo, ¿no? Hubo un momento en que el señor San Martín le hizo solo una pregunta a Claudia Sheinbaum y luego se le olvidó que había otras dos. Es decir, es un ejercicio terrible de desperdicio de tiempo y de talento y de dinero público por donde se le vea. Creo que este apunte que hace Gustavo es muy pertinente porque se suponía que íbamos avanzando hacia formatos más, pues por lo menos más entretenidos, ¿sí? Que permitían que los candidatos se mostraran plenamente como son o bien que desplegaran la estrategia que hubieran entrenado con sus equipos de asesores. Pero lo que ocurrió el domingo fue una cosa acartonada que es el debate, el formato que se escogió no ayudó, pero tampoco ayudaron los candidatos. La expresión facial de Xóchitl Gálvez era una cosa que parecía que estaba en un funeral, esta sonrisa fingida, como si fuera una mueca en la cara de Maines, sus constantes levantar la mano y hacer señas que no sabías de qué diablos estaba haciendo. Claudia Sheinbaum como si fuera una esfinge que no podía voltear, nunca volteó a ver a Xóchitl Gálvez, nunca hizo contacto visual más que con los conductores. Los planteamientos que se hicieron sosos, desabridos, incompletos. Entonces, yo la verdad es que quedé muy decepcionado de este primer debate, pero sí creo que una de las responsabilidades importantes que hay que señalar es de la autoridad electoral que terminó cediendo a la intención que siempre tienen los partidos políticos, todos, pero particularmente, como bien lo dijo Gustavo, el que va al frente, de no debatir, porque no quieren debatir, porque no les gusta debatir. Y eso fue lo que lograron el domingo pasado. Más allá del marco que les oprime con el formato que se decidió para este primer debate, me parece que sí faltó solidez en la narrativa de cada una y del propio candidato o del único varón en la contienda a la hora de exponer o de responder a preguntas muy concretas, ¿no? En este sentido, Gustavo, ¿tú cómo evaluarías o cuál es tu evaluación de las intervenciones de Gálvez, de Sheinbaum, de Álvarez Maínez? Mira, pues en principio decir que yo no podría
juzgar o criticar a Claudia Sheinbaum por el desempeño que tuvo, porque finalmente también se trata de una estrategia. Y me parece que ella jugó con el librito, que ella jugó a mantener la ventaja, a no arriesgarse, no exponer, a evadir. Y bueno, el desempeño de los otros dos, de Xóchitl y de Maínez, pues también le ayudó porque no fueron lo suficientemente determinantes, incisivos, para poder cuestionar y para poder insistir en que respondiera a lo que se le estaba preguntando y que ella evadía constantemente. Pero al final, insisto, ella llegó a jugar, a mantener la ventaja que la mantiene cómoda ahí en el primer lugar. En cambio, definitivamente para mí la decepción, porque era la obligada, era la que va en segundo lugar y es quien se le tenía que exigir más o tenía que emplearse con todas sus capacidades, es Xóchitl Gálvez, porque de otra manera, pues difícilmente iba a poder remontar con el tiempo que queda de campaña, remontar esa desventaja que tiene. Entonces, pues sí, en principio una Xóchitl nerviosa, en sus intervenciones, muy errática, incluso vimos ahí como al final, pues no pudo siquiera hacer una intervención sin leer un guión, lo cual me parece también que lamentable que una persona que está aspirando a gobernar un país no tenga la capacidad de poder articular un discurso final en un ejercicio como este y que tuviera que leerlo, y además de eso, pues... Y el inicial tampoco, el inicial tampoco, porque al inicio también leyó. También leyó, es cierto. Y luego con estos errores de el escudo de cabeza que después quiso componer ahí en la conferencia que dio al salir del INE y mediante un tuit también. Pero pues definitivamente la gran decepción y para mí la gran perdedora de esta oportunidad fue Xóchitl Gálvez por este desempeño. Y en el caso de Maínez, pues es discutible. Mira, muchos dicen, bueno, pues es que es irrelevante la participación de él. Yo estoy de acuerdo en que es irrelevante en el sentido de que pues no tiene posibilidad alguna de ganar esta elección, pero al final recordemos que pues, ellos representan, el partido tiene representación con las personas que han votado por ellos y tienen ese espacio que se lo han ganado. Yo pienso que al final, pues Maínez jugó a darse a conocer, ya le pusimos cara finalmente al candidato Jorge Álvarez Maínez, mejor conocido como Maínez, porque se quitó el apellido paterno. Entonces, pues él gana porque simplemente se le conoce, la posición más cómoda era la de él jugó, él tenía todo que ganar, nada que perder. Me parece que en momentos se vio bien, manteniéndose al margen y ubicándose no solamente en medio físicamente, sino en medio de las posturas que representan la candidata Claudia Sheinbaum y Xóchitl, pero pues bueno, intrascendente en términos de los resultados que va a haber en la elección y insisto, pues él creo que pues gana porque al menos ya lo conocimos, pero la gran decepción, insisto, Xóchitl Gálvez y Claudia pues jugando con el librito mantener la ventaja. Coincido en esa lectura que haces sobre las intervenciones de Jorge Álvarez Maínez, digo, quitándole la sonrisa idiota que tuvo todo el tiempo allí, y algunos desvaríos. Me parece que tuvo unas 2 o 3 intervenciones bastante bien atinadas, bastante bien articuladas, y bien, pues hay que salvar el registro. Digo, finalmente esa debe ser la encomienda, ¿no? Pero la que se vio mal de principio a fin, sin duda, fue Xóchitl Gálvez, ¿no? Digo, creo que aquí se le aparecieron todos los demonios de cuando le falla el teleprompter, de la improvisación, de la ocurrencia. No fue capaz de asestar un solo golpe crítico que incomodara a Sheinbaum, que pues básicamente se la capoteó durante las 2 horas de la transmisión, pero digo, lo más lamentable posiblemente fue ese cierre en donde no fue capaz de articular una sola idea por sí misma y se tuvo que apoyar en esos cartoncillos, ¿no? Pero bueno, más allá de esos desatinos, digamos, escénicos, ¿qué es lo que viste tú pues ahora sí, en los discursos que enarboló cada
cada uno de quienes estuvieron en ese debate, Carlos? Pues mira, creo que en efecto pudiera ser, cuando comiencen a llegarnos las encuestas, que eso ocurrirá por ahí del viernes o el fin de semana, que descubramos que el que más ganó fue Maines, porque en efecto, pues él pudiera ser que resulte el que más aprovechó el debate porque se da a conocer, porque reduce la, eh, digamos, la franja enorme que había de desconocimiento sobre su persona. Pudiera ser que nos sorprendamos con eso, pero habrá que esperar a que caigan las encuestas que seguramente ya se están haciendo en este momento. Creo que articuló también 2 o 3 frases interesantes, hizo quizá las mejores propuestas en términos, digamos, concretos de los problemas específicos. Y creo que en el caso de Xóchitl y de Claudia Sheinbaum, lo que hay que decir, por un lado, es que en efecto Xóchitl Gálvez desaprovechó la oportunidad, pero creo que también Claudia Sheinbaum hizo gala de cómo su apego a la regla, al librito, a la receta de ser la que va punteando en las encuestas, también, digamos, si somos un poco más exigentes, la hace ver como alguien que puede conducirse con una enorme dosis de cinismo y que puede mentir o puede ignorar preguntas que sí se le formularon durante el debate, no solamente por parte de Xóchitl, también por parte de Jorge Maínez, y que simple y sencillamente despreció y dijo que no iba a contestar. En algún momento en una intervención dijo que no contestaba porque entonces ya no iba a poder plantear sus propuestas, y eso en cierta medida era cierto, pero sí creo que, digamos, demostró ciertamente esta frialdad para comportarse frente a la Cámara y frente a sus adversarios como alguien que no está dispuesta a entablar ningún diálogo, que no está dispuesta a debatir, que no quiere confrontar ideas realmente, y que fue a mantener y administrar su ventaja, que es algo que se ha dicho mucho durante los últimos meses, que en términos futbolísticos, pues Claudia Sheinbaum juega al catenacho, ¿no? Que es echarse para atrás, a defender el golecito que ya se tiene y a administrar el tiempo. Me parece que en ese sentido no hay un claro ganador del debate, sino que más bien el asunto es quién perdió menos, y creo que quien perdió menos sin duda fue Claudia Sheinbaum, porque ella era la que tenía más que perder. Oye, Carlos, yo no sé, ahorita que comentaba Nacho acerca del desempeño de Xóchitl y que no logró conectar ninguno de los misiles, de los dardos que le aventó a Claudia, yo difiero un poco acerca de esto. Me parece a mí que Xóchitl traía algunos temas que sí incomodaron a Claudia, pero que justamente por lo que comentaba al inicio acerca del formato y del tiempo y de la posibilidad de interactuar o de que los moderadores no interrumpían o no le decían a los contendientes que contestaran lo que se les estaba preguntando, es decir, que el propio formato limitó y le ayudó en este caso a Claudia Sheinbaum, que va en primer lugar, poder evadir y no responder estas preguntas que me parece a mí que en algunos casos sí causaron incomodidad, pero que al final el formato pues no ayudó para que pudiera contestar esto. No sé cómo lo vean. Claro, y porque además me parece que si alguien logró incomodar a la adversaria fue justamente Claudia Sheinbaum, porque ella sí machacó y machacó el asunto de la candidata del PRIAN, la candidata del PRIAN, la candidata del PRIAN, y me parece que se nota que eso sí se le atraganta a Xóchitl Gálvez muy feo y no sabe cómo responder a esa parte que pues hasta me atrevería a decir que le avergüenza. Pues yo dejaría un último apunte antes de saltar al segundo tema, que es, yo ya vi a una Claudia Sheinbaum conduciéndose como una próxima presidenta del país, ¿no? Y en ese sentido, digo, también pues decía, pues va y denuncie, haga esto, eso es falso,
En fin, no se enganchó con ninguno de los temas que llevó Xóchitl, que todos ellos eran o debieron ser respondidos si el formato lo hubiera permitido, ¿sí? Pero bueno, pues digo, nos perdimos ese escenario y solo queda especular, ¿no? Ahora, segundo tema, y este es un tema que, bueno, acapara los principales espacios noticiosos en la América Latina, que es, pues, el asalto que sufre la Embajada de México en el Ecuador. ¿Cómo comienza esto? Bueno, pues López Obrador, en su mañanera, cuando está haciendo una crítica sobre la conducción de los medios de comunicación mexicanos en torno al tema de la violencia y del crimen en México, se va, como suele hacerlo, con estos discursos inacabables y termina apuntando hacia lo que ocurrió el año pasado en Ecuador, que termina en medio de las campañas con el asesinato de Fernando Villavicencio. Y de acuerdo con las lecturas de López Obrador, ahí se genera todo un clima en los medios de comunicación o fincados por los medios de comunicación para enrarecer el ambiente político que finalmente termina por favorecer a Daniel Noboa, ¿no? Que, dicho sea de paso, bueno, pues es hijo del mayor magnate del país, un improvisado de la política, y que finalmente en esta tensión diplomática que se da cuando declara persona non grata a la embajadora de México en ese país, a Raquel Serur, sobreviene después, al día siguiente, esta irrupción en la embajada. Hay una condena internacional casi unánime, tibia por parte de los Estados Unidos, que también tiene su juego geoestratégico, geopolítico puesto en el Ecuador. Pero pues me interesa la lectura de cada uno de ustedes, ¿no? Cómo un episodio de política casera, en este caso apuntando al tema mexicano, deviene en un conflicto diplomático de este nivel. Y bueno, pues con este episodio no visto en la América Latina de la historia reciente, y quebranta, pulveriza los tratados internacionales, ¿no? Gustavo. Sí, mira, pues sin ser un experto en estos temas de diplomacia y de derecho internacional, creo que esto que acabas de contextualizar, en donde el presidente López Obrador inicia con un tema que nada tenía que ver con Ecuador y termina hablando del asesinato de Villavicencio y comentando que esto finalmente derivó en un ambiente de inseguridad, un ambiente enrarecido que llevó o que influyó en las elecciones presidenciales y que molestó esto definitivamente al presidente de Ecuador, Noboa. Me parece que eso es algo que tenemos que observar, cómo este afán del presidente de querer hablar de temas incluso que no se le preguntan, no tiene nada que ver, termina en este problema diplomático para México, entre México y Ecuador. Y creo que esto habla también de la irresponsabilidad o de la falta de experiencia que tiene el presidente o simplemente del desinterés que le provoca las relaciones internacionales. Finalmente él está concentrado en lo que sucede en el país y sabe que en algún momento con gran parte del electorado al cual dirige sus discursos, pues este tipo de acciones pudiera redituarle en más apoyo, que me parece que es algo similar a lo que hace el presidente Noboa en Ecuador, que ya lo decías tú, pues es un improvisado de la política. Cuando ves sus redes sociales, inevitable, pero para mí observar o pensar en estos políticos que están surgiendo ahora con el uso de las redes sociales, que parecen más influencers que políticos, ¿no?
ves a la esposa del presidente, que es una nutrióloga también. De inmediato recordé lo que es Samuel Rodríguez y Mariana aquí en el estado vecino de Nuevo León, pues estos improvisados de la política que utilizan las redes sociales para poder ganar puestos de elección popular. Pero decía ahorita que es algo similar, porque finalmente el presidente ecuatoriano, pues también concentrado en la política interior y en lo que él sabe que le va a traer apoyo por parte de sus gobernados, este hecho de irrumpir en la embajada mexicana, de violar todos los tratados internacionales, pues a él no le importa, porque al final está yendo por un personaje que es odiado en el país, un personaje que sin duda cuando el ciudadano ecuatoriano ve que el presidente fue, lo capturó y que lo va a procesar, pues seguramente le traerá más adeptos, ¿no? Y al final pues tenemos a dos presidentes que no les importa la diplomacia y que no les importa los tratados internacionales. Estas condenas de las que comentas, pues me parece algo natural, porque finalmente nadie va a estar de acuerdo en que pues violaciones de esta naturaleza sucedan. Ahora, esto hay que verlo en tres escenarios o con tres capas diferentes, me parece. El proceso electoral en México, el referéndum que se realiza el 21 de abril del Ecuador para hacer enmiendas constitucionales, que es algo que le interesa sobremanera a Noboa, y finalmente este asalto que se hace con una fuerza extraordinaria hacia la sede diplomática de México, ¿no? Entonces, digamos, dos momentos locales que se cruzan con un hecho internacional inédito y que pone una perspectiva distinta en los momentos o en los escenarios políticos de uno y otro país. Pero Carlos, ¿cómo digo, ninguno de estos dos escenarios justifica para nada la erupción en la Embajada Mexicana, pero ¿qué apuntes harías a estos dos momentos por los que transita Ecuador y México? Sí, mira, creo que esto último es muy importante reiterarlo. A ver, lo que hizo el gobierno de Ecuador es absolutamente inadmisible. Está fuera de cualquier, eh, digamos, regla que se pueda tolerar en materia de relaciones internacionales entre dos naciones democráticas que tienen eh, pues, un diálogo permanente y que es regular su intercambio. Pero también creo que vale mucho la pena, ¿sí? Profundizar y avanzar un poco más en esta parte de la profesionalización de la política que señaló Gustavo. No lo dijo con esas palabras, pero creo que hay que avanzar hacia ese término porque estamos hablando de dos individuos al frente de dos naciones que no les importan las formas porque creen que no son relevantes. Creen que se puede actuar de acuerdo con los impulsos, de acuerdo con la coyuntura del momento, con la lectura que hay en las redes sociales, el humor público, y entonces se puede tomar cualquier tipo de decisión porque las consecuencias no importan. Y claro que hay consecuencias y muchas. Hay un montón de gente en este momento que está padeciendo la falta de una sede diplomática mexicana en el Ecuador para poder realizar un montón de trámites. Hay una sede diplomática del Ecuador en la Ciudad de México que en este momento no sirve absolutamente para nada porque las relaciones están rotas. Entonces, hay consecuencias en el mundo material de la irresponsabilidad con la cual trabajan estos políticos nuevos, digamos, no necesariamente jóvenes, pero sí que desprecian las reglas clásicas de la política y en este caso de las relaciones internacionales. ¿Qué necesidad tenía México de meterse en este terreno, incluso si lo que tú quieres es simplemente darle asilo a este ex vicepresidente que fue entrado
que entró la fuerza pública a arrestarle en la sede diplomática. Incluso si lo que querías era solo eso, pues lo que haces es mantener las relaciones, sí, pues tensas, porque el gobierno del Ecuador quiere arrestar a un tipo que considera un delincuente, incluso ya un prófugo de la justicia, porque había sido liberado cautelarmente en diciembre y tenía que presentarse cada semana a firmar en el centro penitenciario de donde había salido. Tenía 3 meses que no se había presentado, ya había violado las condiciones de su libertad provisional, y México se tardó mucho tiempo en darle el estatus de refugiado o de asilado, ¿sí? Entonces, ¿qué necesidad había de ingresar en este proceso y luego llevarlo hasta donde se le llevó? Son cosas finas, por cierto. El derecho internacional es un derecho muy elástico, digamos, hay un serio problema conceptual en el término de las reglas que se pactan, porque todo depende prácticamente de la buena voluntad de las partes. No va a pasar absolutamente nada con la demanda que vamos a llevar a la Corte Internacional de Justicia. Nadie va a sancionar al Ecuador, no le va a pasar nada al presidente ni a los policías que irrumpieron en nuestra sede diplomática. Y eso de lo que nos habla es de una torpeza en la conducción de las relaciones internacionales de México. Del otro lado son unos trogloditas, sí, pero pues entonces tú pones a diplomáticos profesionales a lidiar con los trogloditas para que no pasen estas cosas, y además pues dejas que los profesionales hagan su trabajo y no te pones a decir tonterías en una mañanera que luego además, después de que te declaran persona non grata a la embajadora, dices, y eso fue por lo que dije ayer y ahora lo voy a repetir, porque como se trata de dejar claro que mi palabra es la ley, como si fuera una canción de José Alfredo, pues entonces pasan estas cosas me parece, se desprecia la profesionalización del servicio público y de la política internacional. Ahora, Novoa Y que está la autoridad moral del presidente, la autoridad moral del presidente, él piensa que le alcanza para toda Latinoamérica. Ahora, Novoa está en aguas cruzadas, ¿eh? Hay que recordar, solamente para poner un contexto, que en 2009 Correa, el expresidente, canceló el permiso para que Estados Unidos se mantuviera por 10 años más con la base de Manta, en las costas del Pacífico ecuatoriano, desde donde estaban monitoreando las FARC, y con el pretexto del tráfico de cocaína, pues también tener un ojo puesto en Colombia, ¿no? Y ahora, tras que se convierte en presidente, bueno, pues ha dado puertas abiertas para que lleguen asesores del gobierno estadounidense, que la DEA se meta en pleno a operar en el país. Y por el otro lado, Ecuador es hoy por hoy el país sudamericano con mayor expulsión de migrantes que sí o sí tienen que atravesar por territorio mexicano, y que ahora, a falta de una representatividad diplomática, pues van a quedar en un estado de vulnerabilidad mayor al que de por sí ya estaban enfrentándose, ¿no? Y bueno, pues si no hay algo más que añadir en esto, porque como bien dijo Gustavo, no somos expertos ni internacionalistas ni en temas de diplomacia, pues pasemos al tercer tema, y con esto cerramos. Otra vez el INE ordena que se bajen 6 conferencias mañaneras o que se mantengan en el Internet, en las redes, siempre y cuando se supriman pasajes en los que el presidente hace comentarios que presuntamente favorecen la candidatura de Sheinbaum, o pues descalifican a Xóchitl Gálvez como la candidata del PRI, PAN, PRD. Gustavo. Pues mira, Nacho, es que esto que estamos observando, pues no es la primera vez que una autoridad electoral determina Ya van como una medida 50. como esta. Sí, entonces se llama cultura de la legalidad, Estado de Derecho, y son dos aspectos que el presidente o no conoce
o simplemente pues, le vale gorro, ¿verdad? No sabe que al final, como decía ahorita Carlos en el tema anterior, pues no va a haber ninguna consecuencia. Sucede lo mismo en esto, no va a haber ninguna consecuencia para el presidente por estas violaciones y por estas intromisiones que ha tenido de forma sistemática, no solo en este proceso electoral, sino en los anteriores, en todos, en cada uno de ellos, ha intervenido, ha influido en las elecciones, con comentarios, con declaraciones, y lo vamos a seguir viendo que hace esto hasta el último día de su gestión. Desafortunadamente, bueno, pues creo que por parte de las autoridades electorales tendría que haber pues otro tipo de consecuencias. La ley debería permitir que las sanciones para el presidente que esté intrometiéndose en el proceso electoral, pues se le pudiera sancionar de otra forma. Desafortunadamente no es así y no va a pasar nada y va a quedar solamente en los comentarios de medios de comunicación, caso de estudio para la academia y tal vez después pues alguna reforma legal, porque de ahí en fuera pues no hay ninguna consecuencia y desafortunadamente lo vamos a seguir observando. No, pues de hecho, PRI, PAN, PRD y la propia candidata Xóchitl Gálvez están solicitando que se supriman las mañaneras hasta la contienda electoral. Pero, pues volvemos a lo mismo, no pasa de este tipo de escaramuzas, a menos que nos equivoquemos y venga una sanción mayor. Pero, pues, ¿qué No va a piensas? pasar. A ver, eso no va a pasar. Pero a ver, creo que este es un gran momento para que ya nos dejemos de hipocresías, hombre. A ver, ese modelo de comunicación política que se inventó en la reforma electoral del 2007, eh, que fue exigido por el propio López Obrador, pero que fue aceptado también por los demás partidos políticos, era una estupidez cuando se planteó y es una estupidez hoy. Ya, como dice el peje, fuera máscaras, hombre, aceptemos que los entes políticos, los individuos, los animales políticos, pues se dedican a hacer política y que los gobernantes hablen de política. Normalicemos eso en lugar de tener esta ley absurda, farragosa, churrigueresca, que tiene más candados que el puente de Carlos en París, es una cosa absurda, ¿sí? De todas las prohibiciones que se tiene en nuestra ley electoral y que dan como resultado estos ridículos que hace la autoridad electoral, sancionando entre 10,000 comillas una y otra vez al presidente de la República y pues que no tienen ninguna eficacia. O sea, ¿qué va a pasar? ¿Le van a dar un manazo al presidente, 3 reglazos? ¿Lo van a mandar a la esquina un rato con orejas de burro? O sea, no va a pasar nada, por Dios. Entonces yo creo que el asunto es que ya nos dejemos de hipocresías. A ver, las campañas, ¿cuándo empezaron esta vez? Hace 2 años y medio que estamos en campaña, como en la época de Fox, cuando él se arrancó por la libre y empezó, y después discutimos que no, que estaba muy mal, estas campañas eternas no pueden durar, y hoy otra vez, todos estamos en eso, y el dinero corre a raudales. Yo creo que no tiene ningún sentido analizar si el INE hace bien o hace mal quitando mañaneras del YouTube o de Facebook o de donde sea que las quiten, cuando lo que eso demuestra nada más es la ineficacia de esta absurda, estúpida ley electoral que tenemos en México. No, es claro que se tienen que modificar las reglas del juego, sobre todo cuando ya redes sociales redimensiona todo lo que tenga que ver con campañas electorales, con la política misma. Y pues en ese sentido, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero pues mientras tanto, la ley es la ley y por lo menos habría que aspirar a que se haga cumplir, ¿no? Pues sí, pero la ley es la ley y no hay nadie que tenga los arrestos para hacerla cumplir. Entonces, pues estamos en el peor de los mundos. Tenemos una ley infame y una autoridad cobarde. Pues entonces, ya cambiemos eso, hombre. Ya dejémonos de cuentos y de estarnos picando los ojos.
Mira, ya me Carlos, estás sacando una acá, sonrisa como la de Maines, ¿no? a Carlos ya nada más le faltó decir, te extrañamos, Lorenzo. Algo así. Porque bueno, por lo menos la ley estaba muy mal cuando estaba en la anterior configuración del INE, pero al menos la autoridad tenía arrestos para intentar algo más que lo que hace esta nueva integración con la señora Tadei al frente, ¿no? Pero está igual de mal el Tribunal Electoral, pero insisto, el problema es la hipocresía que hay en esta norma que tenemos y que quiere y que pretende que tengamos como actores de la política pública a un conjunto de santos que solamente hacen lo correcto en el momento correcto y por las razones correctas. Por Dios, eso no existe. Pues no se diga más. Con tus palabras damos por concluida esta mesa. Al público que nos sigue cada semana, pues un agradecimiento por estar acá y nos vemos a la vuelta de 7 días. Gracias, que estén bien. Gracias. Gracias a Gustavo que vino hoy a salvar el día. A enderezar la Pues nave. ojalá me inviten más seguido. Con que Desde avisen luego. unos 20 minutos antes. Eso es una buena frase. Gracias. Nos vemos por acá.